Muy buenos días, distinguidos colegas. Es un tremendo desafío estar acá y compartir nuestra experiencia con Nimrod. Para todos los colegas que vienen de La Serena, Concepción, extremo cierto norte, extremo sur, como nosotros somos locales, muy bienvenidos y que lo pasen súper bien y que sea una instancia de compartir un aprendizaje, ¿cierto? Enseñanza, sabiduría para todos. Bueno, la historia de este trabajo se remonta hace más allá de un año, cuando nos conocimos con Nimrod, durante un almuerzo, conversando, nos dimos cuenta que estábamos trabajando esencialmente en lo mismo, pero por vías distintas. Nimrod les va a contar un poquito cuál fue su experiencia con el juego de roles, y yo les voy a contar un poquito lo que se hizo en relación al ABP, aprendizaje basado en problemas. Déjame conectarme acá con el... Ahí está. A ver, una de las cosas que nos dimos cuenta con Nimrod es que para resolver los grandes problemas se requiere de la participación de expertos. Todos somos acá docentes, hemos trabajado en docencia y nos damos cuenta de que hay varias situaciones que no son precisamente para aficionados, sino que hay un trabajo técnico muy fino desde el punto de vista de lo educacional, ¿cierto? Enseñanza-aprendizaje y también desde el punto de vista técnico-profesional. Entonces, era necesario buscar un mapa teórico, ¿cierto? Un cuadro teórico, un marco teórico para abordar ciertos desafíos que nos apuraban. Y dimos con esto, dimos con los famosos sistemas expertos. Los sistemas expertos es un modelo teórico-práctico que ya tiene por lo menos unos 50 años, y que surge de la necesidad de resolver problemas de la profesión de manera eficaz y eficiente. Nosotros le dimos esa connotación, usamos la teoría del sistema experto con dos brazos que nos pareció bastante pertinente. Primer brazo o primera finalidad o primera, digamos, subcategoría es que el sistema experto me va a permitir entonces usarlo en la modalidad para caracterizar y resolver problemas, que es un poquito la base del sistema experto. Pero también nos permitió, y permite en realidad, resolver problemas donde se genera mucha información. Los colegas recién acaban de hablar del juego de roles con elementos cuantitativos y elementos de tipo cualitativo, y en esta intervención que hicimos con la colega generamos una cantidad enorme de datos y varios son de alta complejidad. Como yo sé que aquí hay colegas que no vienen precisamente del área matemática o del área de la estadística o de la bioestadística, les voy a recordar dos cositas. Cuando uno trabaja con variables, hay dos categorías gruesas de variables. La variable cuantitativa, que es la clásica, ¿cierto? Porcentaje, de asistencia, promedio de nota, etcétera. Pero hay otros elementos que son tanto más potentes en intervenciones como esta, que son las variables cualitativas. En este monito yo trato de transmitir algo que yo aprendí. Yo no lo sabía, esto lo aprendí echando a perder. Entonces la estrellita es la participación del investigador o del profe, ¿cierto? En el sistema cuantitativo el investigador está afuera y el sistema está ahí y nosotros tratamos de mantener cierta distancia. En cambio, en un proceso cualitativo, el investigador está dentro y si se fijan, el círculo ya no es círculo, empieza a deformarse. Entonces, ojo con ese elemento, que eso fue un descubrimiento para nosotros. En función del tiempo, voy a ir más rápido para darle, digamos, el paso a Nimrod y después vuelvo yo con el tema de las evaluaciones. Bueno, esto lo comenzamos a desarrollar en agosto del año pasado. Vamos a cumplir justo un año de nuestra intervención. Santiago Sur, somos los locales. Se intervinieron dos programas de estudio, telecomunicaciones y agrícola. Esto fue el semestre de primavera de 2015. Y en el caso de Nimrod, intervino una asignatura con 2 secciones y trabajó juego de rol de manera bastante intensa. A mí me tocó trabajar con 4 asignaturas, 4 secciones y nosotros estamos en este momento explorando el famoso ABP. ¿Cuántos alumnos estaban involucrados en este proceso? 122 alumnos. Objetivos del proyecto, bueno, era precisamente casi lo mismo que el título del proyecto, ¿cierto? Evaluar, implementar y evaluar el efecto de un sistema experto en 2 programas de estudio,
ver los pros, ver los contras y cualquier problema o desventaja que se nos podía presentar, ¿cierto? Para el caso de la colega, ¿cierto? El objetivo específico era, en el fondo, transmitirle la esencia del programa de servicio al cliente y soporte técnico con todo lo que significa. O sea, que el muchacho sea capaz de defender un producto, que el muchacho sea capaz de gestionar, ¿cierto? La relación con el cliente, etcétera, etcétera. En el caso de agrícola, el objetivo específico era intentar entusiasmar al alumno del uso del lenguaje técnico. Y no sé si lo logramos. Yo creo que es un proceso bastante complejo de intervenir. Y obviamente queríamos usar el ABP para que los muchachos aprendieran ciertas destrezas de la profesión. Como punto de partida, ¿cierto? Obviamente tuvimos una conversación con los muchachos de manera verbal, eso lo reforzamos con documentos escritos, les presentamos en líneas generales el marco teórico, se explica la metodología que vamos a actuar, con la cual se va a trabajar, la forma de evaluación. Se trabajó inicialmente con encuestas de diseño muy sencillo, pero tratando de apuntar a los elementos clave, test simples de autoconocimiento y también basados en estilos de aprendizaje. Nosotros trabajamos con la línea de Daniel Coll, ¿cierto? Con las categorías divergente, convergente, en esa línea. Y tuvimos siempre la participación de un experto del CIEDU. De hecho, quiero agradecer, antes que se me olvide, la poderosa gestión de don Mario Vázquez, que en realidad nos apoyó durante todo el proceso y nos sacó de más de algún apuro. Y por supuesto, como esto era un trabajo de largo aliento, necesitábamos los registros históricos. O sea, necesitábamos partir con una base y ver hasta qué punto nuestra intervención modificaba esa base. Este es nuestro punto de partida, o estos son los registros históricos de los cuales nosotros disponíamos. El porcentaje de aprobación para las respectivas carreras, ¿cierto? En el caso agrícola, la aprobación era de un 40%, y en el caso de telecomunicaciones, la aprobación era de un 50%. En el caso de los promedios de notas, en el caso agrícola, el promedio de notas de la asignatura intervenida era de un 3. O sea, la gran mayoría de los muchachos reprobaban el curso. Y en el caso de telecomunicaciones era un poquito mejor. Porcentaje de asistencia, 60. ¿Cierto? Ustedes saben, colegas, lo que significa 60%. Que el muchacho viene lo justo y necesario y se va. ¿Sí? Eso está claro. Alumnos de tipo divergente, o sea, en términos prácticos, un alumno que no colabora, un alumno que quiere trabajar con las manitos, hacer cosas y no precisamente estudiar. Así que teníamos todo en contra. Satisfacción de los alumnos por la asignatura, en el caso agrícola baja, ¿cierto? Y en el caso de telecomunicaciones, regularcito, ¿ok? Categoría cualitativa. Y esto en realidad, la última línea es la que nos impactó más, ¿okay? En el caso de Nimrod, ¿cierto? Los muchachos tildaban de fome la asignatura y que no valía la pena venir a clase. Y en el caso mío, la asignatura es imposible, así de simple, difícil. Así que teníamos una tremenda pega. Doy el paso entonces a la colega, ahí les va a hablar un poquito de cómo fue la cosa. Bueno, buenas tardes ya. Yo soy un poquito gritona, así que no sé si el micrófono me va a servir mucho. Bueno, mi nombre es Nimrod, difícil de pronunciar, por eso yo a mis alumnos les digo que me digan por mi segundo nombre, Edith. Que también lo escriben mal, pero bueno, ya, ¿qué se va a hacer? Cuando comenzamos este trabajo, cuando yo tomé el desafío de hacer la asignatura nueva, por primera vez, incluida en nuestra malla de telecomunicaciones, la verdad es que soy demasiado franca, lamentablemente para algunos. Tomé el descriptor y dije, wow, yo me voy a aburrir, porque la asignatura está definida como lectiva, o sea, teórica. Y definitivamente, si yo me pongo a pasar todos los conceptos que tenemos que ver, entre esos, por ejemplo, ¿qué es lo que es un servicio de calidad? ¿Se imaginan estar hablando, no sé, una semana de lo que es un servicio de calidad? ¿Qué son los SLA?
por ejemplo. ¿Cuáles son los niveles de soporte? Y otros más afines a esto. Y todo un semestre hablando de eso, que fome. De verdad, yo me hubiese aburrido. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo tomé el descriptor y dije, bien, podemos hacer esto más entretenido. Y lo primero que hice fue, bueno, conversar con mi jefa en ese momento, quien aprobó mi idea, y lo hicimos como una prueba y resultó bien. Por suerte, gracias. Lo primero que hice fue dividir el curso en grupos de 4 personas, ¿ya? A cada grupo le di la misión de aprenderse un equipo. El equipo es al azar. Ellos sacan un papel y toman un equipo. ¿Qué tienen que aprender? Dentro de lo que son las telecomunicaciones, ellos tienen que aprender también lo que son switch, router, UPS, etc. Entonces, no es ningún desafío para ellos tener que aprender estas características técnicas que ya están incluidas dentro de su malla. Conformamos empresas. A partir de la segunda evaluación, ellos ya no son alumnos. Son profesionales en una empresa. Su empresa tiene que tener nombre, una historia de no menos de 5 años para que sean creíbles donde el cliente, ¿verdad? Tienen que tener una página web, tienen que tener un marketing, tienen que ser creíbles, tienen que ser una empresa. Se dividen en departamento de venta y departamento de soporte. Aquí en la línea parece sumamente fácil, pero esto es un trabajo bastante grande, porque el departamento de ventas y el departamento de soporte se unen en un equipo. Todos tienen que conocer ventajas y desventajas del equipo que le corresponde. El departamento de venta es el encargado del marketing y de ir a la empresa, señores. Este es un juego de rol real. Ellos van a una empresa que se llama Metacom y se presentan allá y hacen visible su empresa y su equipo y tienen que convencer al cliente de que se los compre. Si esto no ocurre, esto de acá tampoco. Y como son un equipo de trabajo, esto influye acá y la nota es un 1. Por tanto, nadie quiere un 1. Todos se esfuerzan para trabajar. Ahí entra soporte también que está trabajando en forma paralela y se prepara estudiando Linux y un software de incidencia. Entonces, ¿cómo queda esto estructurado? Queda estructurado como la primera evaluación, marco teórico, donde se pasan estos conceptos básicos y se evalúan en una prueba cercana a lo que pudiera ser una prueba de certificación ITIL, muy cercano, porque es el marco teórico que nos sirve para poder desarrollar luego estos juegos de roles. Porque yo no puedo ir a vender a la empresa si no tengo los conceptos básicos que me permitan a mí enfrentarme al cliente. Y no solo del equipo, sino que las habilidades blandas, que son una parte importante de mi asignatura. Entonces, comenzamos el desarrollo, que son las 2 evaluaciones finales. El departamento de ventas, entonces, una vez que ya ha formado toda esta historia, el marketing, página web, tarjetas de presentación, tríptico comercial y etcétera, practican en clases. Todo esto tiene una pauta que es conocida previamente por los alumnos, ¿ya? Y ellos van haciendo un checklist de qué es lo que tienen y qué es lo que falta. Entonces, los alumnos practican en clase, sus compañeros también están llamados a hacer críticas constructivas para que nos vaya bien, porque todos optamos al 7, todos queremos sacarnos un 7. Y luego de eso se acuerda y se agenda una hora en Metacom para que ellos sean entrevistados. Hay una reunión de negocios, siempre se juega. La empresa también conoce que comilla empresas va a ir, entonces los reciben. Nunca se trataron como alumnos y no se tratan como alumnos. Una vez que ellos han logrado vender su producto a través de una cotización que debe ser enviada en el plazo máximo de una semana a Metacom, entra a juego
el departamento de soporte, que obviamente tiene que tener claro los niveles de soporte, pero acá nosotros no podemos ir a reparar un equipo. Entonces, ¿a qué jugamos? A un soporte de postventa. Entonces, el cliente, nuevamente, que es el que conoce el equipo porque es un product manager, ¿verdad? Va a llamar a nuestros alumnos, a nuestra empresa, al soporte, y le va a preguntar algún tema relacionado ya técnicamente con el equipo que ellos están vendiendo. ¿Qué se logra del departamento de venta? Aparte de las habilidades blandas, que es uno de los puntos más importantes para mí en la asignatura, porque pararse aquí adelante hasta a mí me da cuco. Entonces, claro, imagínense ellos que son pollitos de tercer semestre y se enfrentan al product manager. ¡Wow! Una persona que sabe de lo que están hablando. Aparte que hay veces que tienen la mala suerte de que no los enfrenta una persona, sino que están 2 o 3 vendedores, incluso hasta el gerente comercial y a veces hasta el gerente general. Entonces, la presión a la que se ven sometidos es completamente real. Bueno, como ya había dicho, página web oficial, que todos la pueden ver, trípticos, tarjeta de presentación de los ejecutivos, porque tienen que saber presentarse, ¿verdad? En la vida real es así. Yo soy Ninron Mena, esta es mi tarjeta. Video publicitario de la empresa o el producto, la presentación corporativa, que sería un PPT o un Prezi, y la reunión con el cliente, que es la prueba de fuego. Los logros de soporte. Soporte estaba trabajando a la par con... Para mí, ya. Rápido. Soporte va a la par entonces con venta y levantan en forma rápida un software de incidencia, ya me puse nerviosa. Un software de incidencia en el que pueden ir viendo los incidentes para cuando lo llame el cliente, ¿ya? Y obviamente responder dudas de soporte. ¿Qué hemos logrado con esto? La verdad es que yo soy re mala para los números, pero les puedo contar que esto es de este semestre, comparándolo con lo que teníamos históricamente. La sección 731, que es la que se está visualizando ahí, tuvo una aprobación de 87,5% de aprobados, ¿verdad? 87,5%. 3 fueron los reprobados porque dejaron la asignatura. ¿Lo apagué? No. Dejaron la asignatura después de la primera prueba porque, bueno, no todos logran tomar este desafío porque de verdad que es mucha presión. La sección 732 tuvo un 77%, solamente fueron 4 los que no asistieron nunca. Nadie fue a la clase. Y espero que les haya quedado claro. ¿Quedan 2 minutos para cerrar o no? Ya. A ver, rapidito, ya que el tiempo se nos fue. Muy breve, me voy a ir a los resultados o a lo esquemático. Si hay dudas, ahí me interrumpe, me pregunta, por supuesto. En el caso agrícola, se planificó muy parecido al trabajo de Nimrod a largo aliento, es todo el semestre. En función del tiempo voy a ser muy esquemático. Ahí están las asignaturas: cereales, plaga, hortalizas, fundamento de riego. En la semana 3 a la semana 6, el ABP se concentra solamente en resolver los qué. ¿Qué es un pulgón? ¿Qué es una hortaliza? Puros qué. En el caso de la 7ª a la 10ª semana, en todas las asignaturas se trabaja el porqué de las cosas. Ese es el énfasis que tiene el ABP. Y en las últimas semanas, que es la parte más compleja, donde viene la evaluación sumativa, los chiquillos tienen que resolver los cómo o los dónde de cada una de las aplicaciones. Acá tenemos un ejemplo de una ABP muy simple. Por ejemplo, usted observa lechugas cloróticas. Clorótica quiere decir que la hoja se ve amarillenta. ¿Qué pasó? Y esa es toda la información que se da al alumno. Y el alumno tiene que hacerse una serie de preguntas hasta lograr la solución correcta. Ojo, les recuerdo que la ABP no está pensando en la solución. En la ABP se trabaja el proceso, no necesariamente la solución. Acá tenemos algunos ejemplos. Los muchachos, estos son los muchachos de riego, están resolviendo un problema de la profesión, que es una calibración de un aspersor. Fue bien interesante la respuesta, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo.
Acá están los chicos de Plaga resolviendo un problema de la profesión, lo hicieron bastante bien. Vamos a los resultados rapidito. En general nos fue bastante bien. Fue mucho más marcado los cambios en el caso del trabajo de Nimrod, más que en ABP. Tal vez se deba por un tema por la población con la cual nosotros trabajamos. En general los resultados son favorables. En el caso de ABP, en el caso particular de Agrícola, la estadística dice que no hay diferencia significativa. O sea, el esfuerzo de los demás colegas que no usaron ABP es parecido al esfuerzo que hicimos nosotros. Sin embargo, lo cualitativo es mucho más poderoso en el caso nuestro. Ahí está la diferencia, ahí están los elementos cualitativos. Los muchachos, en ambas situaciones, en ambas carreras, los muchachos siguen siendo del estilo divergente. Eso no cambia, es difícil de cambiar. Pero fíjense cómo cambia la percepción y cómo cambia la satisfacción de los alumnos respecto del profe y de la asignatura. Pasamos de fome a útil y entretenida. Pasamos de regular a muy buena. Y abajito pasamos de difícil a entendible y pasamos de baja a muy buena. Conclusiones. Bueno, efectivamente el sistema experto nos da una base para trabajar en educación. No es primera vez que se trabaja con sistema experto en educación, hay 30, 40 años de experiencia en otros países. Nosotros en ese sentido creo que hemos aportado con el trabajo de Nimrod, ¿cierto? En este aspecto. Juego de rol y ABP llegan más o menos los mismos resultados con algunas variantes propias del método, ¿cierto? Y algo que a nosotros, algo que aprendimos, digamos, a partir de lo empírico, es que es muy importante formalizar un poquito todo el trabajo de las variables cualitativas, porque de los que tenemos formación numérica, era como una papa caliente, no sabíamos qué hacer con, con la variable cualitativa. Así que eso es, les doy las gracias.